Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 7, donde dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El instrumento que Dios usó para llevar a los colosenses el mensaje del Evangelio de la gracia fue Epafras, el cual vino para ver a Pablo a Roma, a fin de, entre otras cosas, informar al apóstol Pablo sobre las condiciones en que estaba la iglesia en Colosas y para conseguir su ayuda en la batalla contra la mundanidad y contra la herejía. Y las herejías que había en Colosas era la siguiente, ya que la gran parte de la herejía que amenazaba a la iglesia en Colosas se centraba en la persona de Cristo, ya que los herejes negaban su humanidad, es decir, la de Cristo, argumentando que Cristo era uno de entre muchos de los espíritus que emanaban de Dios, como creen hoy, por ejemplo, la nueva era. Y también enseñaban una forma de dualismo filosófico, suponiendo que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. De ahí que una emanación buena como Cristo nunca podía encarnarse en la materia que ellos consideraban mala. Así pues, la idea de que Cristo pudiera hacerse hombre les parecía a ellos completamente absurda. De esta manera, negaban también su deidad, como creen precisamente hoy los falsos testigos de Jehová. Según los herejes, Cristo tampoco era suficiente para alcanzar la salvación, ya que ellos trataban de enseñar que además del Evangelio de Cristo, éste requería un conocimiento superior, místico y oculto. Así pues, ellos practicaban la adoración a las emanaciones buenas, es decir, para ello eran los ángeles, y observaban las leyes ceremoniales de los judíos. Por tanto, el apóstol Pablo ataca de frente la herejía colosense. Refuta su negación de la humanidad de Cristo, señalando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Asimismo, desecha su adoración a los ángeles, como también señala el capítulo 2 de Colosenses, pero el versículo 18. Y asimismo sus ritos, capítulo 2 de Colosenses y los versículos 16 y 17, que veremos en sucesivos estudios. Así pues, Pablo niega por completo la necesidad de cualquier conocimiento oculto para la salvación, declarando que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nótese que en este versículo Pablo describe a Epafras como nuestro amado consiervo, en cuanto a su relación personal con él. Para los colosenses, Epafras era fiel ministro de Cristo, puesto que con toda dedicación él, Epafras, les había llevado el mensaje y le había enseñado las Escrituras. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: así también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Esta declaración vuelve a tomar la idea expresada anteriormente en el versículo 4, la segunda parte, ya que el hecho de que tanto el apóstol como los otros apóstoles consideraban el amor como el fruto más precioso de la gracia de Dios, como es evidente, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 13, donde dice: y el más importante de ellos es el amor. Entonces, ¿y acaso no era precisamente este el énfasis de Cristo mismo? Cuando dice en Juan capítulo 3 y versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aunque hay algunos que afirman que simplemente significa amor espiritual, sin referirse en ninguna forma al Espíritu Santo, sin embargo, esta opinión está en contra del hecho de que en pasajes como por ejemplo Romanos capítulo 15 y versículo 30, donde dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí comienzan desde los versículos 9 al 11 el conocimiento y fortaleza espiritual. Y comienza diciendo este versículo: por lo cual, o lo que es lo mismo, por esta razón. Así que alude al informe favorable que Pablo había recibido de Epafras en el versículo 8. Y dice que desde el día en que había escuchado este informe, había estado orando por los colosenses. Ahora bien, podría parecer necesario orar por quienes están bien. La mayoría de nuestras oraciones se concentran en quienes están sufriendo, enfrentando muchas veces dificultades, padecimientos, enfermedades, etc. Pero nótese aquí que Pablo, sin embargo, sabía que no debemos de dejar de orar por quienes están progresando o creciendo en la fe. Por el contrario, su progreso debería animarnos a orar para que alcancen un mayor crecimiento de la palabra de Dios en el servicio, en la oración y en el amor fraternal. Por otro lado, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, puede alistar su mayor oposición contra quienes tienen una mayor capacidad para expandir la obra de Dios en el mundo. Es uno de sus blancos preferidos: oponerse a las personas que llevan el Evangelio. Y debe de considerarse que esta clase de oración continua y reiterada, como señala, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:17, cuando dice orar sin cesar. Esto requiere y debe de entenderse de nuestra parte, ante todo, una actitud consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, esto no significa que debemos orar todo el tiempo, sino que debemos orar en cada situación en la vida relacionada con Dios. Por ejemplo, leemos, escuchamos noticias de guerras, de injusticias, y es precisamente en ese momento cuando somos movidos por el Espíritu Santo de Dios a orar por esas situaciones y por esas necesidades. También sigue diciendo en este versículo que Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Literalmente está diciendo llenos, significa estar
completamente llenos o controlados por el Espíritu Santo de Dios, ya que el corazón de cada uno de los discípulos se llenó de dolor cuando Jesús, por ejemplo, les mencionó su partida. Juan, capítulo 16, versículo 6 dice: Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 26 dice: Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Por otro lado, nótese que los escribas y los fariseos estaban llenos, pero de ira, cuando Jesús sanó en el día del sábado. Lucas, capítulo 6 y versículo 11 dice: Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que buscan al Señor son llenos de su Espíritu, como señala, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 31. Y además también nos dice, por ejemplo, ahí, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 5, que Esteban estaba lleno de fe y además tenía la llenura plena del Espíritu Santo de Dios. Así que, en cada caso, nótese que todos estaban bajo el control absoluto del que los llenaba. Por tanto, de la abundancia del corazón, así podemos pensar, hablar y hacer. Y Pablo deseaba que los colosenses estuviesen totalmente controlados por el conocimiento, pero no por un conocimiento intelectual humano, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento que Pablo anhelaba era ver a los colosenses en un conocimiento profundo y pleno de la palabra de Dios, para que, de esta manera, no fuese la iglesia de Colosas engañada por las herejías y las falsas enseñanzas. Y en los días de hoy podemos observar claramente por los medios de comunicación como los falsos apóstoles y los falsos maestros y los falsos pastores llenan iglesias y dicen cosas que espiritualmente causan risa, porque no saben lo que están diciendo. Y lo más lamentable de ello es que tienen iglesias llenas de gente que a todo le llaman y le dicen amén. Y es precisamente por lo que dicen amén, porque no están llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Si lo estuvieran, no dirían amén, sino que se saldrían de ese lugar. Continúa con el versículo 10, donde dice: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Comienza diciendo este versículo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En la Biblia, andar se refiere a la conducta de la vida diaria, es decir, la vida cotidiana. Y una mente controlada por el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento produce una vida digna del Señor. Aunque parezca imposible que alguien pueda andar como es digno del Señor, eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y téngase en cuenta que Pablo manifestó este deseo a los tesalonicenses en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12, cuando dice: que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y también Pablo exhortó a los efesios, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Efesios 4:1. Y también le dijo a los filipenses, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, Filipenses capítulo 1 y versículo 27.
Así pues, Dios no nos ha dejado solos en la tarea de andar de una manera digna de Él. Debe de tenerse en cuenta también que Pablo escribió a los Gálatas cuando dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espiritualmente, Cristo habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Sigue diciendo este versículo: llevando fruto en toda buena obra. Dar fruto también es un resultado del conocimiento, es decir, de la palabra de Dios. El fruto es producto de la justicia y el sello de cada persona redimida por la sangre de Jesucristo. Nótese que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y que seáis así mis discípulos. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué produce el fruto en la vida de los creyentes? En primer lugar, la unión con Cristo. Nótese lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, los versículos 4 al 5, donde dice: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque, separados de mí, nada podéis hacer. En segundo lugar, la sabiduría es un requisito previo para dar fruto. Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por tanto, la falta de fruto está ligado a la falta de sabiduría espiritual. Y por último, se requiere el esfuerzo diligente del cristiano, como lo anota Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 1 al 8. Continúa diciendo la tercera parte de este versículo: y creciendo en el conocimiento de Dios. Nótese que un tercer resultado del conocimiento es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual progresa en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios revela en su palabra y es crucial para el crecimiento espiritual, ya que Pedro escribió en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2, dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La primera evidencia del crecimiento espiritual es el amor profundo por la palabra de Dios, ya que el Salmo 119 y versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así pues, el cuarto resultado del conocimiento es la fortaleza espiritual. Cuando dice fortalecidos, está en un participio presente que indica una acción continua. Dios no actúa como un cohete,
que da a los creyentes un primer impulso de poder para llegar a un cierto lugar y luego dejarnos volar a nuestro propio riesgo. Ya que los creyentes somos fortalecidos con todo poder a lo largo de nuestra vida cristiana. La medida de ese poder se conforma a la potencia de su gloria. Gloria, que viene del griego doxa y se refiere a la manifestación de los atributos de Dios. Y además, es la potencia, que es la traducción de ratos, que denota fuerza de nación. Por tanto, se puede observar que 11 de las 12 veces que se usa este término en el Nuevo Testamento hace referencia siempre a Dios. El poder que está a nuestra disposición es el poder ilimitado de Dios mismo. El poder de Dios se manifiesta en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor le dijo a los discípulos que recibirían poder con la venida del Espíritu Santo sobre ellos, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8. Y nótese que Pablo oró por los efesios para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3 y versículo 16. Y asimismo, Pablo escribió a los romanos, diciendo, en Romanos capítulo 15 y versículo 3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así pues, este poder está a disposición del creyente precisamente, que está lleno del conocimiento de la palabra de Dios y vive conforme a la voluntad de Dios, es decir, en santidad. También dice este versículo, para toda paciencia y longanimidad. Nótese que Pablo anota un último resultado del verdadero conocimiento espiritual: soportar con gozo y paciencia las pruebas. El conocimiento de las promesas y propósitos de Dios, revelados en la Escritura, nos da la fortaleza para soportar las pruebas y también el sufrimiento. Y la paciencia y la longanimidad están íntimamente relacionados el uno con el otro. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias a la fuerza que Dios les imparte, los creyentes podemos, aun en medio de las tribulaciones, dar gracias con gozo y hacerlo además con regocijo, con acción de gracias a Dios. Ya que dar gracias se dirige al Padre, ya que Él es quien nos da libremente todas las cosas. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nótese que esto lo hace a través del Hijo de su amor, como señala el versículo 13. Dios no solo nos adoptó como hijos suyos, sino que también que nos hizo aptos. Esto significa que nos hizo suficientes, es decir, nos hizo calificar, ya que por su gracia soberana Dios nos ha hecho participar, es decir, nos ha dado una porción de la herencia de los santos en luz. La Biblia dice mucho acerca de nuestra herencia. Por ejemplo, en primer lugar, nuestra herencia comprende la vida eterna, ya que Jesús dijo en Mateo 19, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por tanto, debe tenerse en cuenta que la vida eterna es mucho más que una existencia sin límite en el tiempo, ya que es una realidad de vida que radica en la vida de Cristo mismo, manifestada en la vida del creyente. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en segundo lugar, nuestra herencia comprende la posición de la tierra. En el Sermón del Monte, nuestro Señor afirmó que los creyentes mansos heredarían la tierra, como dice Mateo capítulo 5 y versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nótese que este aspecto se centra en el futuro de nuestra herencia, es decir, el día en que reinaremos junto con Cristo en el milenio, ya que Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Así pues, saber que heredaremos una tierra restaurada debería liberarnos de cualquier afán presente por las posesiones materiales. Algún día recibiremos mucho más de lo que jamás hayamos obtenido en esta vida o podamos pensar. Y en tercer lugar, heredaremos todas las promesas de Dios. Nótese, el autor de Hebreos nos exhorta a ser, Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice: imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Y asimismo, Pablo define nuestra herencia como la herencia de los santos en luz. Santos se refiere a quienes han sido separados del mundo y apartados para Dios. Así pues, la herencia solo le pertenecen a ellos, como dice por ejemplo la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por tanto, los hijos de Dios somos llamados a andar en luz en el día de hoy. La primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nótese que el énfasis está en el hecho de que la herencia es en la luz. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Comienza diciendo este versículo: el cual nos ha librado. Literalmente quiere decir quien nos libró. El verbo libró está en el tiempo aoristo y contempla el hecho histórico de la salvación, ya que Dios por su gracia, entiéndase, dice que libró al creyente de la más terrible esclavitud, es decir, de la esclavitud espiritual, como dice, de la potestad de las tinieblas.
La palabra potestad significa autoridad y se está refiriendo a la hegemonía que el reino de las tinieblas ejercía sobre el creyente antes de su conversión. Así pues, la autoridad de las tinieblas es el dominio que las tinieblas producen sobre el hombre sin Cristo. Satanás y su demonio ejercen su poder en el reino de las tinieblas. Y una de sus mayores estrategias es como que no existen, como que no están, como que las cosas en la vida de cualquier persona ocurren por casualidad. Así que su estrategia es precisamente estar escondidos, pero actuando. Sigue diciendo este versículo: y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El verbo trasladó es un auristo indicativo que contempla la realidad histórica de un suceso, ya que significa mover de un lugar a otro o transferir. Y dicho vocablo se usaba para indicar la deportación de un grupo de personas con el fin de formar una nueva colonia. Así pues, el creyente es contemplado como el que ya ha sido trasladado al reino del Hijo de su amor. Y tal expresión no significa en manera alguna que la Iglesia es el reino escatológico que es el Mesías, el cual establecerá en su segunda venida, ya que la Iglesia es la manifestación del reino espiritual presente. Pablo utiliza expresiones semejantes en sus epístolas, dando por efectuado actos divinos que aún yacen en el futuro. Y vaya un ejemplo. En Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque la resurrección del creyente es un acontecimiento en el futuro, Pablo lo da por efectuado, considerándolo como si ya hubiese sido realizado. Es cierto que el creyente es un ciudadano del reino que será establecido cuando Cristo regrese con poder y gloria. Y el reino mesiánico será establecido cuando Cristo regrese a la tierra. Pero el creyente ya está dentro de la autoridad del Señor y disfruta de la realidad presente del reino espiritual del Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, muchas veces las personas suelen hacerse muchas preguntas y una de ellas espirituales es, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que son salvas? ¿O quiénes podrán ir al cielo con Dios? Pues son sencillamente aquellas personas que son salvas o podrán ir al cielo con Dios, son aquellos hombres y mujeres que ahora en el día de hoy aquí en la tierra han aceptado a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador. Son aquellos que ahora aquí en la tierra están bajo la autoridad del Señor, ya no están bajo la autoridad de las tinieblas, es decir, de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor los rescató de las tinieblas y los trasladó a su luz admirable. Así pues, amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer solamente pueden estar en un lugar, no pueden estar en 3 o 4 sitios, a donde a nosotros nos parezca. Solamente hay un cielo y hay un infierno. Solamente hay tinieblas o hay luz. En nosotros está el escoger. Dios nos da el libre albedrío para elegir. Es por eso que si tú aún estás sin Cristo, déjame decirte que estás en tinieblas. Pero sin embargo, si deseas venir al Señor, Él te podrá sacar de esas tinieblas y trasladar a su luz admirable. La palabra de Dios nos enseña en Romanos que la paga del pecado es muerte, es decir,
separación eterna de Dios, porque así el hombre lo ha decidido aquí en la tierra. Pero, sin embargo, dice también el mismo versículo que la da vida, lo que Dios da es vida en Cristo Jesús. Así pues, amigo y amiga oyente, si tú ahora deseas recibir a Cristo en tu corazón, pues yo te animo a que tú ores conmigo una oración de fe si nunca antes lo has hecho. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Soberano Señor, Dios eterno, reconozco que no te he obedecido nunca, que he hecho mi voluntad, pero tu palabra me señala que hay unas tinieblas y que hay una luz. Yo deseo ahora, en este momento, libremente, entregar mi vida a Cristo. Para ello, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.